La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. Vamos a empezar a estudiar el Nuevo Testamento. Vamos a dar introducción al conocimiento de lo que es el Nuevo Testamento en la Biblia latinoamericana. El Nuevo Testamento es en la Biblia la colección de 27 libros que se escribieron en los 70 años posteriores a la resurrección de Jesús y en los que la iglesia de los apóstoles reconoció la expresión auténtica de su fe. Lo reconoció oficialmente como libro inspirado por Dios y la palabra de Dios. Pero al igual que los libros del Antiguo Testamento no son libros que cayeran del cielo, sino que se deben a los apóstoles y evangelistas de la iglesia primitiva. Allí no encontramos una historia o una exposición doctrinal que pretendiera contestar a todas nuestras preguntas e interrogantes respecto a la fe. Pero, ¿por qué hay un Nuevo Testamento después del Antiguo? Sencillamente porque son dos partes de una misma historia y la divide la cruz de Jesús. En el Antiguo Testamento, un pueblo se va formando, madura a través de sus experiencias y después de haber esperado la 1001 cosa que buscan los hombres, entiende que solamente importa esperar y buscar el reino de justicia en que los hombres serán hechos nuevos. Cuando leemos la historia sagrada, le vemos un sentido y un discernimiento y decidimos la época y los hombres claves y entendemos. Israel descubre los grandes valores de la existencia y de la vida social. Entendemos por qué debieron pasar tantos siglos antes de que supieran del más allá de la muerte. Comprendemos por qué la prosperidad del antiguo reino de Israel no podía durar y era necesario que el pueblo de Dios ganara en lucidez e interioridad lo que perdía en poderío y gloria terrenales. Luego Israel atravesó por una crisis terrible con la opresión romana y la radicalización de las corrientes entre las que se dividía el pueblo judío. Entonces fue cuando después de tantos salvadores, el único Salvador le llegó. Jesús llama a Israel a superar todos los estrechos de su nacionalismo y fanatismo para encontrar el conocimiento verdadero y el reino de Dios. La historia de Israel debía desembocar en un pueblo universal de Dios, rico con la presencia del Padre y una práctica de la no violencia, capaz de superar divisiones y opresiones. Y sabemos que la nación judía se quebró en pocos años. El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo. La predicación de Jesús no suprime la advertencia de los profetas. El amor no viene a reemplazar la justicia. La salvación prometida al pueblo judío no es sustituida por una salvación de las almas, sino que el Evangelio se da como verdad liberadora que reorienta la historia y empuja todas las civilizaciones hacia una meta
que es la reunión y reconciliación de toda la fuerza del mundo en torno a Cristo. El fracaso de la evangelización de los judíos en Palestina era una razón más para que se anunciara el evangelio a los otros pueblos, y en pocos años la iglesia la empezó a difundir por todo el mundo entonces conocido, es decir, las naciones del Imperio Greco-Romano. Si bien en los primeros años fue sentimiento común de los cristianos que dentro de muy poco tiempo el mensaje alcanzaría los extremos de la tierra y Jesús volvería glorioso a juzgar, esta ilusión se desvaneció desde los años 70. La historia a lo mejor se alargaría más de lo previsible y la iglesia empezaba un largo caminar. La fe de la iglesia primitiva está fundada en el testimonio de los apóstoles, que fueron los primeros compañeros de Jesús. Esos testimonios fueron orales en un primer tiempo y luego escritos en parte. Las comunidades cristianas se preocuparon por reunir los escritos que contenían las prácticas de los apóstoles y recordaban las experiencias fundamentadas de los primitivos y creyentes, de los primeros creyentes también. La iglesia fue la que reconoció aquellos libros que expresaban su fe tal como la había recibido de los apóstoles y descartó otros muy recomendables, pero que no le parecieron portadores de mensaje más fundamental y más universal de la fe. Este texto no ha sido transmitido por los manuscritos antiguos que se copiaron ciertos números de veces a través de los siglos, hasta que con la intervención de la imprenta ya se pudo contar con un texto invariable. Gutenberg imprimió la primera Biblia en el año 1456. Los copistas de manuscrito no dejaron de cometer algunos errores comparando los distintos manuscritos agrupados en familias según sus divergencias y su origen. Los críticos pueden remontarse a los textos originales que la Iglesia Católica reconoció como expresión de la fe apostólica y como palabra de Dios. Pero, ¿quién escribió estos primeros evangelios y a partir de qué dato? Sabemos que Jesús murió sin haber escrito nada, pero había dedicado la mayor parte de su tiempo a formar a los 12 apóstoles que había escogido. Convivía con él, esos apóstoles, como hacían los discípulos de los maestros judíos, y le hacían memorizar su enseñanza más que multiplicar los discursos. Jesús había repetido de 1000 maneras las verdades esenciales. Los apóstoles tenían grabada en la memoria una serie de instrucciones del Maestro, además de los hechos que habían presenciado, y no podemos dudar que desde los días de Pentecostés se preocuparon por dar forma a esa instrucción de Jesús que iba a ser la catequesis de la iglesia primitiva. Llamamos tradición de los apóstoles al conjunto de hechos
y enseñanza de Jesús que los apóstoles predicaron y comentaron para dar a conocer la persona y la obra de Jesús, Mesías de apóstoles, Mesías de judíos y Salvador de toda la humanidad. Dijo, Hijo de Dios, venido de Dios y resucitado. Como dijimos en otros lugares, todo lo que sabemos de Jesús lo recibimos de sus apóstoles. Por supuesto que nos gustaría conocer la misma palabra de Jesús, tal como se pudieron escuchar, pero la fe de la Iglesia considera que solamente los apóstoles fueron sus testigos auténticos y lo entendieron como Dios quería que fuera entendido y creído. Es palabra de Dios, no solamente lo que dijo Jesús y lo que ellos escucharon, sino también lo que nos dijeron de Jesús. Jesús y sus contemporáneos hablaban arameo, idioma que desde la vuelta del destierro había sustituido al hebreo en Palestina en el uso corriente. El hebreo, sin embargo, seguía enseñándose y aún hablándose. Muchos judíos lo entendían y los escritos religiosos se redactan a menudo en ese idioma. Precisemos que hebreo y arameo son dos idiomas bastante parecidos que pertenecen a la misma familia de la lengua semítica. El griego, en cambio, era el idioma usado en todos los países del Imperio Romano para el comercio y la vida urbana. Como el inglés en nuestros días, permitía la comunicación entre pueblos muy diversos, unificados bajo la autoridad y la ley romana. Hasta en Palestina, buen número de judíos entendían el griego. El latín, en cambio, idioma de los romanos, no se usaba fuera de la administración. Los judíos, tan numerosos en todas las ciudades grandes del Imperio Romano, y los cristianos, que se iban a multiplicar en los mismos lugares, hablaban griego y ya usaban la Biblia traducida al griego, la llamada versión de los LXX. ¿Cuáles fueron los intermediarios entre Jesús y los apóstoles que se expresaban en arameo? Fuera tal vez de oraciones como Padre Nuestro y nuestro Evangelio redactado en griego, es imposible contestar seriamente a esta pregunta sin entrar en un sinnúmero de problemas sobre la conclusión que se pueden sacar en cuanto al origen y la fecha de composición de los evangelios. Un hecho se impone a primera lectura: los tres primeros evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas se parecen en muchos pasajes, cuentan los mismos hechos, a menudo en el mismo orden. Por eso los llamamos evangelios sinópticos, lo que significa que podríamos disponerlos de entre columnas justapuestas para comparar sus tres maneras de contar el mismo hecho. Son tantas las semejanzas
y también tanta la divergencia que hasta el momento no ha sido posible explicar a la vez la una y las otras. Juan, en cambio, demuestra su originalidad desde el prólogo y no coincide con los otros sino de vez en cuando. Por esta razón, empezaremos hablando de los sinópticos. En el año 110, Papías de Hierápolis, cerca de Éfeso, escribía: Marcos, intérprete de Pedro, escribió con exactitud, pero no en forma ordenada, todo lo que recordaba de los dichos y hechos del Señor. Acompañaba a Pedro, que enseñaba según la necesidad del momento, no en forma de composición, y no cometió error insertando ahí algunas cosas según la recordaba. Mateo juntó en hebreo lo dicho del Señor y cada una en adelante lo tradujo según su capacidad. En el año 185, el obispo y mártir San Irineo, escriba, Mateo publicó un evangelio entre los hebreos y en su idioma, mientras que Pedro y Pablo salían a evangelizar Roma y a fundar las iglesias. Después de su partida, Marcos, discípulos y traductor de Pedro, puso por escrito la predicación de Pedro. También Lucas, compañero de Pablo, hizo un libro con el evangelio predicado por este. Estos datos antiguos, a lo que deberíamos añadir muchos otros posteriores, muy despreciados por gran número de biblistas modernos, han vuelto a ser considerados como dato de gran valor histórico. Sería un error pensar que los evangelios fueron escritos de manera directa e inmediata por hombres como Mateo, Marcos o Lucas, quienes se habrían decidido un día a poner por escrito los hechos y las palabras de Jesús. Veamos lo que se debió haber vivido en el seno de las primeras comunidades cristianas. Al comienzo, los apóstoles daban testimonio de lo que habían visto y oído, pero poco a poco se fue sintiendo la necesidad de poner por escrito sus testimonios para conservar su recuerdo. Es lo que hacemos cuando en una reunión tomamos nota de un testimonio para compartirlo con los demás. Como ya hemos dicho, en las comunidades cristianas de Palestina se hablaba arameo o hebreo, según la región o la condición social. Los primeros escritos pues se redactaron en esas dos lenguas. Poco a poco se fueron agrupando textos relativos a los hechos y a las palabras de Jesús. En este modo, las primeras comunidades cristianas fueron pasando de un testimonio oral a un texto escrito, el de nuestro evangelio. Pero hay un hecho que salta a la vista. Casi después, si observamos en Mateo y Lucas lo que no aparece en Marcos, veremos que una gran cantidad de dichos
o palabras de Jesús se encuentran tanto en Mateo como en Lucas. De ahí que numerosos biblistas hayan creído conveniente hablar de dos fuentes. Los evangelios sinópticos habían obtenido su información de dos textos más antiguos, uno que comprendía sobre todo relato y otro que era esencialmente una colección de dichos o palabras de Jesús. Sin embargo, esa teoría ha tenido que ser matizada. Actualmente parece que la tradición oral desempeñó un importante papel en la redacción de los tres evangelios sinópticos. Merced a ella, los textos más o menos redactados que circulaban ya entre las comunidades primitivas fuera retomado, completado y organizado. Nuestro evangelio sinóptico alcanzaron su forma definitiva al término de una evolución que duró cuando más algunas decenas de años y que concluyó alrededor de los años 70. Aunque es difícil determinar con precisión la influencia recíproca entre la tradición oral transmitida por las comunidades cristianas y lo que las pusieron por escrito, un hecho es importante y que dieron a cada uno de los tres evangelios sinópticos un aspecto original. Estos personajes fueron Mateo, Marcos y Lucas. Los tres primeros evangelistas difieren entre sí únicamente por una elección más o menos extensa o por una presentación un poco distinta de los hechos y de las palabras de Jesús. En realidad, cada uno tiene su propia teología, su manera personal de conocer a Jesús, y esta visión profunda, este testimonio personal, lo que justifica al fin y al cabo toda la diferencia. Marcos da testimonio de una serie de hechos y de acontecimientos en que Jesús manifestó claramente su poder divino, afirmando al mismo tiempo su libertad respecto al mundo en que vivía. Poco preocupado por la cronología, distingue algo así como dos etapas: la actividad de Jesús en Galilea y una misión en Jerusalén antes su pasión. Mateo, como dice San Irineo, escribió su evangelio para los hebreos, es decir, para los judíos de Palestina que se habían convertido a Cristo. Resalta la figura de Jesús como el maestro, el que trae la sabiduría definitiva presente ya en la Escritura. A lo largo de su evangelio se va viendo la vida de una comunidad, la vida de la iglesia, cuya misión es mostrar desde el momento presente que el reino de los cielos está más allá. Desarrolla su catequesis alternando metódicamente los hechos y la palabra de Jesús. Pone una especie de introducción llena de imágenes que son los relatos de la infancia de Jesús. Lucas sigue el mismo plan que Marcos, pero entre las dos etapas intercala el largo relato de un viaje de Jesús a Jerusalén, en el que ubica gran parte de los dichos de Jesús, que también lo narra Mateo,
pero integrado a lo largo de su evangelio. Lucas escribió para los griegos, por lo que no reprodujo numerosos detalles ligados a las leyes y costumbres judías que no habrían entendido sus lectores. Como buen griego, suprimió las repeticiones que tanto gustaban a los judíos y cuyo ritmo no conservó Mateo. Al igual que Mateo, Lucas tiene su propia introducción como episodio de la infancia de Jesús y también su propia conclusión. El Evangelio de Juan deja entrever fragmentos de un antiguo texto tan simple como el de Marcos. Las acciones de Jesús ocuparían en él más lugar que su enseñanza. Tal vez habría estado dirigido a la comunidad cristiana de Samaria, ya que estaba escrito en arameo, pero basándose en esto, Juan elaboró los largos discursos de Jesús en lo que nos presenta la salvación, una transformación del hombre que renovará la creación. A lo largo de todo su evangelio se manifiesta el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como la comunión íntima de Dios con los hombres a través de la vida comunitaria y de los sacramentos de la Iglesia. Este evangelio fue publicado tan solo después de la muerte de Juan, alrededor del año 95. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan complementan pues para revelarnos el verdadero rostro de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, alternando la narración de los acontecimientos con la exposición de su enseñanza. Estos evangelistas nos muestran cómo Jesús a través de su comportamiento humano manifestó su divinidad. Su vida es el signo privilegiado por el que Dios quiso darse a conocer a los hombres mediante alusiones a menudo muy discretas pero precisas al mensaje del Antiguo Testamento. Estos tres evangelios señalan cómo Jesús cumplió, y Juan, muy especial, nos lleva a la contemplación de la persona de Jesús. Nos muestra así los fundamentos y la forma de la auténtica experiencia cristiana. Lo anterior basta para que entendamos lo siguiente. Aunque los evangelios fuesen 10 veces más largos de lo que son, no podrían ofrecer más que una colección de los hechos y gestos de Jesús. Cada uno de los evangelios escogió ese hecho y dicho de Jesús y lo expresó a su manera. Teniendo en cuenta a sus lectores, lo presentó siguiendo un orden que le parecía el mejor y juntó hechos que tuvieron lugar en distintos momentos. Sobre todo, los miles de discusiones sobre detalles no deberían de ocultarnos lo esencial que el Evangelio es una creación excepcional y única de la literatura de todos los tiempos. Por un lado, cualquier comparación con lo demás escrito de su época revela un contraste impresionante. En el Evangelio todo es sencillez, sobriedad
en los otros escritos, ya sea cristiano o no, destaca lo maravilloso, lo complicado y todo lo que no tiene los pies sobre la tierra, incluso lo que en escrito cristiano inspirado como en la carta de Judas. Pero además la riqueza humana del Evangelio es tal que uno se pregunta qué ceguera ha llevado a los administradores de nuestra cultura a sacarlo de los textos escolares y universitarios para poner obra infinitamente menos interesante. No basta decir que el Evangelio ha sabido resistir la crítica moderna, aunque haya sido examinado con lupa como no se ha hecho con ningún otro libro, sino que además hay que recalcar simplemente que deja exhalar su perfume de verdad cada vez que somos capaces de abrirnos a él. Son muchos, sin embargo, los que ponen en duda el testimonio de los evangelios, a veces porque creen ver en ello algunas contradicciones y más habitualmente le parece imposible aceptar la divinidad de Jesús. Aunque se quiera ser objetivo, es imposible estudiar el evangelio con imparcialidad, pues cuestiona toda nuestra vida y no solamente nuestra idea sobre tal o cual punto. Si compartimos la fe de los apóstoles, no nos será difícil aceptar el libro sagrado, permaneciendo en una postura crítica. Pero si no cumplimos con las condiciones que permiten ver a Dios, solo sentiremos incomodidad en todo cuanto no encontremos el medio de reducir los testimonios del Evangelio a la medida de nuestra razón. Esto quiere decir que no cuestionará nuestra certeza. Por eso muchas personas que cuestionan el Evangelio buscan 1000 razones para negar lo que los transforma. El testimonio del Evangelio sobre Dios hecho hombre, un Dios que transforma y que resucita a los muertos. Incluso entre los creyentes no faltan los que niegan sistemáticamente que Jesús ha realizado auténticos milagros. Esto se debe tal vez a que dicha persona pertenecen habitualmente a ambientes y países acomodados, formados en una cultura cientificista que solamente cuentan con los recursos humanos para solucionar todos los problemas. Ahí poco se espera de Dios y tampoco Dios multiplica sus milagros. En consecuencia, hacen el razonamiento siguiente: si ahora no puedo ver cosa parecida a la del Evangelio, ¿cómo voy a creer en que sucedieron en aquel entonces aquellos milagros? Todo será diferente si participan en una iglesia pobre y fueran testigos de la constante intervención de Dios en favor de lo que solamente esperan en Él. Para negar los testimonios de los evangelios, muchos de los que los objetan echan mano a 3 argumentos. Los evangelios no son obra de un testigo que empeñe su palabra, sino que reúne testimonio de varios testigos. Son una literatura popular en la que se puede encontrar toda menos la certeza histórica. Los evangelios fueron al comienzo escritos destinados a la catequesis y enseñanza del pueblo cristiano.
los hechos que cuentan están orientados a apoyar y a enseñar que se da. No preguntemos si realmente Jesús caminó sobre el mar. El hecho se cuenta para mostrar que Jesús tiene poder divino. Los evangelios se escribieron muchos años después de la muerte de Jesús, cuando la imaginación popular ya había aureolado su persona y como la iglesia ya había adoptado su mensaje a la necesidad de su gente. Por tanto, no nos da a conocer la realidad de Jesús, sino la fe de la iglesia del primer siglo. Pero, ¿y los apóstoles? Ellos habían sido los testigos de Jesús y su función era la de quedar sus testigos oficiales en la iglesia. Ellos sabían lo que había sucedido realmente y callaban mientras la gente deformaba la historia de Jesús. ¿Sería eso cierto? La garantía del Evangelio está en la misma estructura de la Iglesia Católica. Esta tenía una jerarquía respetable a quien le correspondía la última palabra sobre el contenido de la fe y que no aceptaba que se le tocara. Los 4 evangelios no fueron una creación popular a partir de leyenda, de palabra escuchada y reformada, de milagros en parte inventado para justificar lo que se decía de Jesús. Los evangelios han salido de la tradición de los apóstoles y la iglesia los retuvo porque reconocía en ello esa tradición. En aquellos mismos años se escribieron otros evangelios, evangelio de Pedro, evangelio de Tomás, evangelio de Nicodemo, protoevangelio de Santiago, pero la iglesia no le dio crédito porque veía en ello hechos fabulosos o con orientaciones teológicas que no se ajustaban a la enseñanza recibida de los apóstoles. El hecho de que los evangelios se escribieran para catequesis no significa que la historia fue adulterada para convencer mejor a los creyentes, como si los hechos no fueran suficientes para hablar a los que saben entender, y los apóstoles de Jesús, formados por él, no iban a tener la honradez elemental para respetar la verdad. ¿Eso lo cree usted? No, no es así. Se ha dado mucha importancia a los moldes literarios que se usan para contar los hechos, como varios milagros se cuentan conforme al mismo esquema. Algunos estudiosos concluyen que todo es ficticio. ¿No sería más sencillo pensar que los hechos y milagros se contaron conforme a ciertos moldes que permitían enseñarnos y memorizarlo con más facilidad? Hoy mismo escuchemos a los que han sido testigos de algún milagro, su relación se ajusta espontáneamente al mismo orden. Otro caso típico es el de la Anunciación de María. Lucas la relata imitando páginas antiguas referentes al nacimiento de Ismael y Sansón. Y algunas personas se apresuran a decir, puesto que Lucas imitó el estilo de relato legendario, es que su relato también es leyenda. La virginidad de María y el anuncio del ángel no son más que ficción y solamente pretenden celebrar la divinidad de Cristo. Eso dicen y comentan. ¿Por qué buscar explicaciones tan extrañas?
Lucas y sus contemporáneos tenían esta página antigua por historia. Imitó su estilo para recalcar que también el nacimiento de Jesús se escribía en la historia sagrada. Lucas contó los hechos en los que estaban fundadas su propia fe. Si estos hechos no hubieran sucedido, tampoco él lo hubiera creído. Así pues, cuando hayamos acabado de escuchar, estudiar y sopesar las razones, habrá que volver a lo que Jesús afirmó fuertemente. La fe es un don de Dios y nadie va al Hijo si el Padre no lo ha atraído. Leer el Evangelio, meditarlo, confrontarlo con nuestra realidad es una prueba en la que nos comprometemos totalmente. Si queremos que nos atraiga un poquito más, miremos lo que Dios ha hecho en lo que han creído, lo que son llamados o podrían ser llamados santos si estamos en la duda. Oremos. Los antepasados de Jesús, antepasado de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob. Nosotros entendemos y se nos ha hablado de creer o no creer. Todo es fe. La manera en que el escritor utilice los términos de la palabra para reflejarnos en que la verdad está centrada en ese lugar. Solo nos corresponde a nosotros buscar esa verdad relacionándola con nuestros días, con nuestra persona y con la existencia. Jesús es el Hijo de Dios y los que tuvieron con Él y comieron con Él pudieron darse cuenta.